vez que ya tenemos identificado, como he repetido mucho en los videos anteriores, que hay una revelación adicional o posterior que Dios da al apóstol Pablo, y que está contenido en lo que llamamos epístolas de la prisión, que son principalmente está la parte doctrinal en la carta a los Efesios, Colosenses, e incluso podríamos decir Filipenses, pero en total son 7 y nos quedaría faltando las 2 cartas a Timoteo, Tito y Filemón. En todo caso, lo importante es que una vez identificamos que cuando uno comienza a leer la carta a los Efesios, en su capítulo 1, hasta el 3, que es donde está la parte doctrinal, porque ya lo que es el capítulo 4, 5 y 6, en el caso de la carta a los Efesios y también Colosenses, es la parte práctica. Entonces, una vez uno identifica que hay una revelación que no se había mencionado anteriormente, ni en los evangelios, ni en lo que conocemos como Antiguo Testamento, ni en las cartas de los apóstoles de la circuncisión, ni en las mismas cartas de Pablo, que escribió en el periodo del libro que corresponde al libro de los Hechos, y que como ya mencioné son Romanos, las 2 a los Corintios, Gálatas, las 2 a los Tesalonicenses y Hebreos, añadiendo que entonces ya quedaría faltando las cartas de Santiago, Pedro y Juan, incluyendo que son las de Juan, serían las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Entonces, en los videos anteriores yo he tratado de hacer algunas comparaciones de escrituras y demostrar que esta identificación comparativa, donde vemos que hay ciertas diferencias entre algunas enseñanzas que incluso da el mismo apóstol Pablo. Entonces esto nos permite, ya cuando hacemos cualquier estudio de las escrituras o cualquier estudio bíblico, esto nos va a permitir, sabiendo que hemos identificado algo que es diferente, lo cual es el misterio, y que entendimos por su diferencia en el sentido de que es una revelación que, como lo dice la misma escritura, voy a escribir algunas citas. La misma escritura nos dice que era una revelación que estaba oculta en Dios. Esto está en Efesios 3:9. O sea, no estaba oculta en las escrituras, como lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 16:25. Sabemos que eso significa que estar oculto en las escrituras es que, como en el caso de cuando nuestro Señor Jesucristo les iluminó a los apóstoles del camino a Emaús, a los discípulos, en el sentido de que les recordó o les explicó de las mismas escrituras del Antiguo Testamento, les explicó sobre la necesidad de que Él tenía que sufrir, morir, y para que después fuera a presentarse la gloria que corresponde a ese reinado glorioso del cual se menciona en las escrituras, que es el reinado glorioso del Mesías, que está en Daniel 2:44, en las promesas que da Dios a David en la segunda carta a Samuel, de que un descendiente se va a sentar en el trono de Israel para siempre, y muchas múltiples citas en el Antiguo Testamento sobre ese reinado milenial que va a existir, o ese cumplimiento a esa promesa de restauración que Dios le prometió a la nación de Israel. Todo esto basado o comprometido Dios con la nación en ese pacto incondicional y eterno que hizo con Abraham.
razón que permitió que el profeta Jeremías anuncie un nuevo pacto que va a permitir que, aunque hubo desobediencia al antiguo pacto, se va a poder realizar las promesas que Dios hizo a Abraham a través del nuevo pacto. Porque, como vimos en el capítulo 19 de Éxodo, la intención de Dios a través del pacto de obras, que es el pacto del Antiguo Testamento, es de convertir a la nación de Israel en un pueblo o nación de reyes y de sacerdotes, que es lo que se va a lograr o se va a cumplir cuando se produzca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como he mencionado, eso va a permitir que se cumplan las fiestas, digamos las fiestas de Jehová para el nuevo pacto que quedan faltando, como son la fiesta de trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de tabernáculos y enramadas. Entonces he mencionado esto para hacer un recorderis, pero lo que quería mencionar es que una vez identificamos que hay unas escrituras que están principalmente en Efesios y digamos y Colosenses, porque aunque también hay en las demás algunos elementos, pero pongamos en Efesios 3:9, en Colosenses 1, 25 y 26. 25 y 26. También está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. También está en la de Tito, eso ya lo he mencionado muchas veces, Tito, capítulo 1, versos 1 y 2, donde se menciona eso de que hay una revelación que estaba oculta en Dios y que Dios revela al apóstol Pablo, la cual es una dispensación, la dispensación de la gracia de Dios que Dios da a las naciones a través del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué descubrimos en esta nueva dispensación que está contenida en estas epístolas de la prisión? Vemos que hay un llamado que es un llamado no terrenal, sino que es un llamado celestial, donde como vemos en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, se le promete, o las bendiciones prometidas a los creyentes son bendiciones en lugares celestiales. Esto está en Efesios 1 y 3, por ejemplo. Además de eso, hay unos elementos adicionales como en el capítulo 2 a los Efesios, donde se menciona que el creyente no solo ha sido resucitado, sino también ha sido ascendido y sentado en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, ya esta identificación del misterio, o sea, de esta dispensación de la gracia de Dios para las naciones, que es diferente al antiguo pacto, al nuevo pacto, entonces ya esto nos va a permitir que cuando hagamos cualquier estudio de las escrituras, vamos a hacer, es como una especie de estudio comparativo, donde vamos a poder comparar los elementos que analicemos. Por ejemplo, si yo tomo algunos versos del libro de Marcos o de Mateo, por ejemplo en el caso de los evangelios, si tomo un texto de alguna de las cartas de Pablo durante el periodo de los Hechos, o un texto de algún otro libro o epístola de los apóstoles de la circuncisión, voy a encontrar inmediatamente que voy a ver ciertas enseñanzas que, si las comparo con lo que está en Efesios, lo que está en Colosenses, voy a ver que son diferentes. Y entonces esto nos permite no que vayamos a desechar las escrituras, por ejemplo, que están en los evangelios, en el Antiguo Testamento, o que están en las cartas o epístolas que no son las epístolas de la prisión, sino que nos va a permitir ese contraste de ver cómo Dios tiene diferentes llamados, o sea,
diferentes grupos de personas a los cuales les hace promesas, y que el identificarla nos va a poner más en sintonía con la verdad que Dios tiene para nosotros, que somos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y nos va a permitir comprender mejor las escrituras y resolver, porque a veces parece que hubiera contradicción en las escrituras, y que a veces cuando los que no comprenden esta recta división, a veces tratan de espiritualizar o cambiar algunos textos para tratar de que las escrituras tengan una coherencia, lo cual podemos ver que es una interpretación inadecuada, y que lo que debemos hacer es tratar, antes de sacar la interpretación más textual de los versos, y una vez encontramos que sí hay ciertas distinciones o ciertas separaciones o clasificación o diferentes dispensaciones en las escrituras, esto nos hace muy enriquecedor el estudio bíblico. Voy a tomar el Evangelio de Marcos, que es como un poco más corto, porque el de Mateo comienza con una genealogía. Voy a tomar el Evangelio de Marcos, y hay algo que quiero mencionar, y es que en las Biblias de estudio hay algo que muchos conocen, que es lo que se llaman referencias cruzadas, o eso que también llaman, aparte de las referencias cruzadas, están los pies de página, que a veces hacen en cada página. Podemos encontrar explicaciones de términos en la parte de abajo de cada página. Pero a mí lo que me parece más interesante es como, para alguien que quiera comprender más, en una forma más sencilla, o aplicar este principio, es que estas referencias cruzadas, que se llaman así, que uno encuentra en los pies de página, nos ayudan a relacionar los textos que vamos encontrando. Por ejemplo, si tomamos desde los evangelios, desde Mateo, por ejemplo, y disculpen la redundancia, claro que yo voy a tomar, como dije, el libro de Marcos. Hay unas referencias cruzadas en la parte inferior que le van a permitir a uno estudiar cada texto en su contexto. Es decir, lo que uno lee en Marcos lo va a poder uno entender a qué se refiere en el Antiguo Testamento. Y ya de entrada uno podría decir, si la revelación, que ya conocemos como el misterio, es algo que estaba oculto en Dios, pues por lógica no debía o no debe de estar mencionado en las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces por eso quise mencionar primero esa identificación de esa nueva revelación, la cual encontramos cuando permitimos que la escritura, que hicimos una lectura fiel del texto y lo hemos respetado, porque sabemos que fe es creer lo que Dios dice sin modificar las palabras. Y si Dios nos dice, por ejemplo, en la carta a los Efesios capítulo 3 verso 9, que hay algo que estaba oculto en Dios, y en la carta a los Colosenses capítulo 1 versos 25 y 26, de que estaba oculto de las generaciones y de las estaciones, entendiendo como generaciones a partir de Adán, que fue la primera generación. Entonces no podría ser el mismo promesa que Dios le hizo a Abraham, porque ya Abraham pertenece a una generación. Entonces entendamos bien que era algo que estaba oculto en Dios. Era una promesa que él había hecho, pero antes de la creación del mundo, y que se la revela al apóstol Pablo.